Dios ha colocado hoy hablar acerca de algo que se llama los principios del reino. Pero para poder hablar acerca de esto tenemos que ver dos historias casi paralelas, una un poquitico antes que la otra, y es la historia del rey Saúl y la historia del rey David. Todos ustedes yo sé que conocen la historia del rey Saúl y la historia del rey David. Se preguntarán en sus corazones, ¿por qué el rey Saúl de pronto no cometiendo los pecados y las equivocaciones que cometió David, fue tan duramente de pronto juzgado porque fue desechado por Dios, fue desechado en su reino? ¿Y por qué David, cometiendo lo que cometió, porque ustedes conocen exactamente cuál fue el desenlace, cómo David de pronto por no andar en el sitio donde realmente tenía que estar, peca, adulterio, asesinato, conspiración, una cantidad de cosas impresionantes? Entonces, para nuestro ser, para todos nosotros, en nuestra mente, David debió ser castigado más duramente que no Saúl, ¿cierto? Entonces, hoy queremos ver nosotros por qué David y por qué Saúl tuvieron ese tipo de trato y por qué Dios les dio ese tipo de trato. Y de pronto podemos recordar nosotros que tanto David como Saúl recibieron exactamente lo mismo. Si vemos nosotros en Primera de Samuel 10:9. Primera de Samuel 10:9. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 10:9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Si nosotros vemos el contexto completo de esto, vemos que Saúl después de esto se junta con los profetas y profetiza y está en un gozo impresionante con el Señor. Al igual también David recibe al Espíritu Santo. Si miramos ahí en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, hablando de David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Los dos recibieron exactamente lo mismo. No puede haber queja de decir que fue que Saúl recibió menos o que Saúl tuvo menos oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué el trato que Dios le dio a Saúl y por qué el trato que Dios le dio a David? Y es que nosotros vamos a ver de aquí en adelante que el reino de Dios se mueve a través de principios que son distintos a las leyes. Y dice que principio es una proposición, una verdad profunda de carácter general y de aplicación universal por medio de la cual se rige o se mueve el reino de Dios. Es una proposición, una verdad profunda de carácter general, se aplica a todo y en todos, a todo. Y de aplicación universal por medio de los cuales se rige el reino de Dios. Hoy vamos a ver tres principios básicos, pero otra de las características que tienen los principios del reino es que son eternos, son totalmente permanentes, son eternos. Esos principios siempre han estado, están y seguirán estando vigentes para nuestras vidas, para ti y para mí. Esos principios son inmutables, quiere decir que esos principios no cambian. Esos principios seguirán siendo los mismos. No se pueden acomodar al cambio de una cultura, no se pueden acomodar al cambio de un gobierno, no se pueden acomodar al cambio de un pensamiento. Son inmutables.
Esos principios no cambian. Son esa estructura sobre la cual nosotros nos vamos a regir como hijos de Dios. Y la otra característica es que son inviolables. Esos principios son inviolables, ¿por qué? Porque cuando yo violo un principio, está en juego mi salvación. Ahí poseo yo problemas si violo los principios de Dios. Por eso, más adelante cuando desarrollemos todo el tema, nos vamos a dar cuenta que David, para nuestros ojos y para nuestro entender, los pecados que él cometió fueron tremendos. Fueron asesinato, fueron intriga, adulterio y, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas que a nuestros ojos son tremendos, ¿cierto? Pero Saúl no. Saúl lo único que de pronto quiso fue ayudarle a Dios. Entonces son inviolables estos principios, porque si nosotros desconocemos o violamos estos principios, nuestra salvación está en juego. Nuestra salvación está en juego. Vamos a ver nosotros 3 principios básicos, y el primero se encuentra en Juan 1:12. Dice, yo creo que desde el 11, Juan 1, 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. El primer principio por medio del cual se mueve o se rige el reino de los cielos se llama un principio de paternidad. Al reino de los cielos no entra ni el tío del Señor, ni el sobrino del Señor, ni el ahijado, ni el cuñado, ni el amigo. Entramos los hijos de Dios. Entonces, el primer principio por el cual se rige el reino de los cielos se llama principio de paternidad. Y es que nosotros cuando nacemos de nuevo, para poder ser hijos de Dios, tenemos que haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Tiene que haber existido en ti y en mí un nuevo nacimiento. Si nosotros miramos Juan, dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, hablando con Nicodemo, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La primer convicción que tú y yo, mi querido hermano, tenemos que tener en nuestro corazón es que somos hijos de Dios. Entramos al reino de los cielos porque somos hijos de Dios. La palabra nunca nos dice si tú asistes a una congregación, o si tú vas, o si tú vienes, o si tú subes de rodillas a un cerro, o si tú prendes velas, o si tú haces muchas obras, no. El primer requisito para pertenecer o para entrar al reino de los cielos tiene que ser que seamos hijos de Dios. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, si tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos el primer punto y tenemos la primera seguridad que estamos andando y estamos caminando por el primer principio que el Señor quiere que andemos, el principio de paternidad. Andar conforme a Él. Santiago 1:18. ¿Qué dice Santiago 1:18? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. A usted y a mí, mi querido hermano, alguien vino y nos sembró la palabra de Dios. Esa palabra nos hizo nacer, esa palabra quedó sembrada ahí y produjo ese fruto maravilloso, que es un fruto de salvación, es un fruto por medio del cual nosotros somos salvos. Esa palabra, alguien dobló rodilla, alguien derramó lágrimas, alguien oró por ti y por mí.
y fue sembrada esa palabra. Por eso somos hijos de Dios. Recibimos esa palabra y esa palabra produjo ese fruto. Tú y yo fuimos una buena tierra para esa palabra. ¿Cierto, mi querido hermano? Fuimos una buena tierra porque esa palabra produjo el fruto que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Un fruto de salvación, un fruto digno de arrepentimiento. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. A usted y a mí nos compartieron el Evangelio y a usted y a mí nos compartieron de lo que el Señor hizo en la cruz. Mire que en esta Semana Santa todo el mundo recuerda lo que Cristo hizo en la cruz. Para muchos es simplemente un ritualismo, para otros es indiferencia. Ayer un señor nada que ver, no creía en Dios. Muchas veces hay mucha gente afuera que es autosuficiente y es arrogante por completo frente a la presencia de Dios. Y eso es lo que realmente Dios no quiere. Entonces, tenemos que definitivamente nosotros tener la seguridad de que somos hijos de Dios. Y es que de pronto hay unas características que nos pueden mostrar si somos o no somos hijos de Dios. Romanos 8, del 12 al 17, nos va a mostrar cómo es que vive o cómo vivimos si somos hijos de Dios. Dice Romanos 8, 12. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para que nos podamos llamar hijos de Dios. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miremos el versículo 15, Sarita, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habemos recibido el espíritu de ¿qué? Adopción. ¿Cómo así que de adopción? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cómo así que de adopción? ¿Cómo así? Resulta que usted y yo, mi querido hermano, sobre todo yo, antes de conocer a Cristo Jesús, me encontraba de pronto en forma literal en el Bronx espiritual, botado en la calle, durmiendo en la calle desde el punto de vista espiritual, sin ninguna posibilidad de redención, sin absolutamente nada, aunque tuviera cosas materiales, pero mi alma y mi espíritu estaban muertas. Pero un día pasó un Cristo Jesús que me encontró en ese Bronx espiritual, sacó su bendita mano y dijo, ven, que yo te quiero hacer hijo mío, te quiero hacer parte de mi familia. No me interesa cómo estás, no me interesa si estás sucio, no me interesa si has pecado, no me interesa absolutamente nada. Te quiero sacar de ahí, te quiero adoptar, porque hoy en día tú no tienes familia, a pesar de que yo tuviera familia. Y a pesar de que me gozara entre comillas con mi familia, en rumbas, en deleites, yo no tenía familia. Porque así andaba espiritualmente. Esa era mi condición.
Y no sé si es la condición tuya, mi querido hermano, pero yo estaba así. Y un día vino ese Cristo Jesús a mi vida, me sacó, me tomó de su bendita mano, me rescató y me hizo hijo. Me hizo hijo de Él. Me hizo hijo y comencé a pertenecer a esa familia, a la familia de Cristo Jesús, a la familia de Dios. Me adoptó a pesar de lo sucio que estaba, a pesar de mis harapos espirituales, a pesar de toda la condición. Él me adoptó. No merecía eso, pero Él lo hizo. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en día. Y eso es lo que tenemos que tener absolutamente claro, de dónde nos sacó el Señor. Si tú y yo tenemos absolutamente claro ese primer principio, que si somos hijos de Dios, tendremos salvación. Porque al cielo no entran solamente sino los hijos de Dios. Y ese es el primer principio por el cual Dios quiere que ustedes lo tengan en su corazón. Fuimos rescatados, fuimos sacados de ese lodo espiritual, fuimos adoptados por el Señor. Y hoy en día nos podemos llamar hijos, papito. Podemos clamarle, decirle, papá, papito Dios, tengo problemas, Señor, papito, ayúdame, Señor, papito, gracias. Por eso dice, clamamos, Abba, papito, Abba, Padre. Nos podemos acercar a Él confiadamente si somos hijos de Dios. Tenemos que tener esa claridad en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Como segundo punto, lo encontramos en Mateo 8, versículos del 5 al 10. Dice la palabra del Señor, Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor aquí nos quiere colocar un segundo principio por medio del cual se mueve el reino de los cielos. Y ese principio se llama el principio de autoridad. Y esa palabrita como que nos eriza el cuero, ¿cierto? Porque si en algo nosotros tenemos problema y si en algo nosotros poseemos problema es en reconocer la autoridad. Y es que la autoridad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es el poder que tiene una persona sobre otra subordinada. Entonces, la parte de la autoridad para nosotros nos es complicada, ¿cierto? Pero es que definitivamente es un principio por medio del cual se rige el reino de los cielos. Miremos Romanos 13, del 1 al 5. Tremendo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿cierto? Esta parte de sométase, esta parte de el sometimiento da a entender en el original es mirar a esta persona como superior a uno mismo, mirarlo con ese respeto, con esa reverencia. Y la traducción original dice toda alma sujétese teniendo por encima a las autoridades. ¿Cómo así que toda alma? Es tremendo ver qué dice cuando dice sométase toda persona a las autoridades. La Biblia básicamente dice de toda alma. Y es que mi alma, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi razón
son las que se oponen a ver a otra persona superior a mí. Y da a entender ese sometimiento como un sometimiento voluntario. Nos hablaba el pastor Carlitos, no sé, hace como unos 15 o 20 días acerca del niño que está molestando y la profesora intentando callarlo, intentando que se siente, y el niño brinque y el niño moleste y el niño, hasta que la profesora llega y le muestra la varita de la corrección y el niño como que se asusta y se sienta pero se queda riéndose. Y el niño, y la profesora llega y le pregunta, ¿y usted por qué se ríe, Juanito? No, profesora, porque yo estoy sentado aquí en el cuerpo, pero por dentro estoy de pie. Y muchas veces nosotros estamos así. Muchas veces nos sometemos porque nos toca. Mire que cuando dice sométase a toda autoridad, aún uno manejando, se da uno cuenta. Si no hay policía, se lo pasó, o se mandó en contravía, o hizo el giro que no es, o hizo cuántas cosas que de pronto uno puede estar haciendo. Porque el sometimiento que Dios quiere que sea voluntario. Más adelante dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ojo con esto, mire. El problema, nosotros poseemos problemas si nosotros resistimos a toda autoridad. El problema, y básicamente si resistimos a la autoridad de Dios. Dios no anda como policía mirando a ver a qué horas uno comete errores para darnos palo. Él simplemente nos deja y nos dice, asuma las consecuencias, papito. Pero dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El problema básico que tuvo Luzbel antes de ser echado del cielo es que resistió a la autoridad de Dios. Él quiso ser autoridad, no quiso sujetarse, no quiso estar ahí, sino resistió y fue echado porque él quiso pues montar su propio reino, su propio trono. Jamás quiso someterse a lo que Dios quería. Versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y el versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Eso que llevamos aquí adentro, por causa de conciencia. El sometimiento a la autoridad tiene que ser por conciencia. Y es que el principio de autoridad es uno de los principios que definitivamente hoy en día se ha devaluado por completo. Si usted mira las familias modernas hoy en día, qué tristeza. No existe ningún principio de autoridad. Los hijos andan haciendo lo que quieren. Es más, las leyes que se impartieron están dadas para que los muchachos hoy en día no tengan ningún principio. O sea, para volar el principio de la autoridad, para violarlo, simplemente para hacerlo, para desconocerlo. No existe autoridad. Se ha perdido el principio de la autoridad hoy en día. Y es que aparte de eso, hay ejemplos que la Biblia nos deja a nosotros para poder entender el principio de la autoridad. Por ejemplo, ¿cómo nos mira a nosotros el Señor? Miremos primera de Timoteo 1:18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El Señor nos ve a nosotros como ¿qué? ¿Cómo nos ve aquí? Como soldados, ¿correcto? Porque dice que tenemos que militar la buena milicia. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. El versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado. Si existe en el mundo un ejemplo de obediencia y un ejemplo de cómo debiera ser la parte de la autoridad, está en el servicio militar. Cuando un superior da una orden, ¿será que esa orden se puede cambiar o se puede discutir? Negativo, dijo el civil, ¿cierto? Es o se hace o se hace. En el ejército pasa eso, los que han podido prestar servicio militar. Pero mire, Dios es tan bueno que nosotros de pronto, los que prestaron servicio militar, aunque la orden fuera contraria a muchas cosas y aunque de pronto uno no estuviera de acuerdo con esa orden, tocaba cumplirla. Pero Dios en su infinita misericordia quiere que en nuestra vida no sea así, sino que nosotros obedezcamos no por obligación, sino por amor. ¿Cómo no obedecer a alguien que nos libertó? ¿Cómo no obedecer a alguien que pagó con su sangre preciosa todo lo que yo hice? ¿Cómo no obedecer a alguien que me sacó de aquel pozo? ¿Cómo no obedecer a alguien que dio su vida por mí? Él me dio libertad, me hizo libre. Y lo menos que puedo hacer yo es, por agradecimiento, servirle a Él. Primera de Timoteo 1, del 12 al 14. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, eso lo dice el apóstol Pablo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La obediencia al Señor no puede ser algo obligatorio, algo forzado, porque si no, no sería esa verdadera obediencia. En el mundo, en el servicio militar, usted tiene que obedecer y tiene que cumplir una regla, tiene que cumplir las normas, tiene que cumplir lo que su superior coloca. En el mundo espiritual es un tanto distinto. Si nosotros queremos tener ese sentido de obediencia, tiene que ser por amor. Por amor al Señor. Por amor al Señor usted viene aquí, por amor al Señor usted ora, por amor al Señor usted escudriña la palabra, por amor al Señor usted y yo, mi querido hermano, le servimos a Él de una u otra forma. Somos de pronto testimonio en nuestros sitios, de pronto hablamos de Él. Somos luz en medio de las tinieblas porque el Señor Jesucristo, a través de su palabra, vive y reina en su vida y en mi vida. Ese principio de obediencia tiene que ser por amor al Señor. Romanos 6, 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y el siguiente versículo dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué bendición, ¿cierto? Porque definitivamente dice, doy gracias a Dios porque aunque nosotros éramos esclavos del pecado, hemos obedecido ¿de qué? De corazón, ¿cierto? Nadie de pronto colocó un revólver o nadie nos amarró y nos llevó, no. Dice de corazón, por la palabra que fue sembrada en nuestras vidas, por las oraciones que fueron sembradas en nosotros, de pronto también por el testimonio de nuestros padres espirituales. En el caso personal, una persona muy joven que fue la que me compartió, el Señor se lo llevó, tremendo, un siervo tremendo, una persona de 32 años, con su empresa, con sus hijos, su esposa, una bendición. El hombre siempre iba y me predicaba allá en el taller. Y yo, duro. Y el testimonio de un día que estuvo él con su carro, ayudándome, él mismo haciendo un trabajo, se pegó 2 machucones impresionantes. Yo lo vi y salió colorado y Señor, gracias Dios. Yo decía, pero ¿a qué hora la va a soltar? ¿A qué hora la va a decir?
este siervo, tremendo, un testimonio impresionante. Después de eso, Dios comenzó a tratar con él, le dio un tumor cerebral, un tumor cancerígeno, y él iba ciego, a él lo llevaban ciego al taller, y él me predicaba. Y jamás, durante su vida cristiana, nunca, él renegó del Señor. Murió de 33 años, 3 hijos pequeños, una esposa joven. Solamente Dios sabe por qué se lo llevó a él. Y jamás, él jamás renunció al Señor. Jamás su boca se abrió para dar de pronto una queja, un testimonio tremendo. Y solamente esa obediencia de corazón a la palabra de Dios, ese testimonio, hizo que de pronto yo tambaleara. Si alguien de pronto era arrogante y autosuficiente, esta persona que está aquí. Arrogante y autosuficiente hasta que no más. Porque desde muy pequeñito me valí por mí mismo. Y yo me creía autosuficiente, yo me creía que yo podía conquistar, podía hacer. A los 15, 16 años ya estaba yo por allá en Venezuela. Bueno, o sea, una vida tremenda, aunque nunca en desórdenes, pero sí la autosuficiencia, que es lo que nos aparta tanto de Dios. La arrogancia. Y el obedecer para nosotros es muy difícil cuando nuestro corazón no se voltea hacia el Señor. Siempre en este mundo, en esta vida, vamos a estar bajo algún tipo de sujeción. Lo único es que Dios nos permite elegir a quién vamos a estar sujetos. Usted y yo tenemos esa potestad. Usted y yo tenemos ese libre albedrío de elegir a quién vamos a estar sujetos. Esa es la verdadera libertad. Poder elegir a quién le servimos, poder elegir a quién servimos, poder elegir a quién sigo yo. Usted y yo tenemos esa libre elección. Hoy el Señor quiere que usted y yo elijamos servirle al Señor por amor a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Otro principio tremendo se encuentra en Juan 15 del 1 al 6, es una porción de la Biblia que todos nosotros conocemos mucho. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. El tercer principio por medio del cual se rige el reino de los cielos se llama un principio de dependencia. Usted y yo, mi querido hermano, tenemos que aprender a depender de Dios. Por eso les decía yo, es muy difícil cuando mi autosuficiencia está por encima de la dependencia de Dios. Porque yo creo, porque yo maquino, porque yo me sobro, yo me hago, yo. Y si bien es cierto, Dios en su infinita misericordia abre, cierra puertas, coloca recursos, es Él y no yo. Es Él en mí y no yo. Si miramos nosotros Mateo 18:3, dice el Señor, y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y os hacéis, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La principal característica de un niño pequeño, ¿cuál es? La inocencia. Todo niño pequeño depende de sus papás. Para comida, para vestido, para afecto, absolutamente para todo. Es más, su inocencia y su corazón está tan abierto que todo lo que el papá le dice,
absolutamente todo lo cree y para él es verdad. Si su papá habla que eso es blanco, sí, blanco. Negro, sí, negro. Si el papá lo coloca aquí encima de esta tarima y le dice, hijo, tírase, él no lo piensa, sino se manda de una, porque sabe que su papá lo va a sostener. Pero ¿qué pasa con nosotros que ya hemos crecido? Cuando comenzamos a crecer, cuando comenzamos nosotros a madurar, entre comillas, nos comenzamos a volver independientes, autosuficientes, autosostenibles y todo lo que sea. Porque definitivamente ya no queremos depender de nadie, ni siquiera de Dios. Por eso dice que si os volvéis, o sea, regresamos a ese punto de partida, la palabra es estrefo y es reversarse, volverse otra vez atrás. Cuando en el versículo 4, creo que es Apocalipsis 2:4, creo que es, si no estoy mal, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el siguiente, en el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Volverse uno otra vez, o sea, es volver a recordar lo que el Señor nos dio, es volver otra vez a depender de Él. Esta parte a mí me tocó tremendamente, porque muchas veces nosotros comenzamos a andar, nacemos de nuevo, tenemos ese primer amor y nos pasa exactamente como en nuestra vida adulta. Nosotros ya comenzamos a ser independientes. Yo ya no dependo ni siquiera de Dios. No dependo de Él, ya no le pido nada. Yo, Señor, no, papá, pues yo, ¿sabe qué? Papá, ¿qué necesita? Y muchas veces nosotros somos así. Dios, ¿qué necesitas tú de mí? Dios, ¿en qué te puedo ayudar, Dios? ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, a veces queremos nosotros hacer la obra y ayudarle a Dios. Cuando dice aquí, haz las primeras obras, es volver atrás, otra vez volver a ser como niños, comenzar a depender de Él. Esas primeras obras que nosotros hicimos cuando una vez conocimos al Señor, depender de Él, estar totalmente sujetos a Él, totalmente cogidos de Él, sabiendo que definitivamente sin Él no somos absolutamente nada. Dios quiere que dependamos de Él. Dependamos de su presencia, dependamos de todo lo que Él nos da, dependamos para cuántas decisiones nosotros hemos tomado en nuestras fuerzas, en nuestra mente y nos hemos equivocado. Día a día a veces hacemos eso, somos independientes. No queremos definitivamente que el Señor nos guíe, porque nos parece locura lo que el Señor nos dice. Dios, pero ¿sabe qué? ¿Cómo así, Señor? Y es que cuando hablaba acerca de Saúl al principio, Saúl definitivamente cometió varios errores y uno de esos fue ese, el ser independiente, el no querer sujetarse a Dios. Miremos nosotros lo que hizo Saúl en primera de Samuel 13, del 10 al 14. La independencia definitivamente es lo que dice. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, Samuel ya le había dicho, espéreme 7 días que yo soy el que voy a ofrecer el holocausto. Pero Saúl dijo, no, yo creo que se equivocó, algo pasó y yo puedo, Señor, yo lo puedo hacer. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ojo, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué hizo aquí Saúl? Totalmente independiente. Pensó por sí mismo, actuó por sí mismo, hizo las cosas por sí mismo. Soltó a Dios, dijo, Dios, yo no te necesito. Yo puedo hacer las cosas solo, yo puedo ofrecer, yo puedo hacer, además soy rey. Una de las cosas tremendas, mire cómo nos aparta de Dios muchísimas cosas. Saúl, hasta antes de ser ungido como rey, tenía una comunión tremenda con el Señor porque el Espíritu Santo de Dios siempre le mostraba y siempre estaba con él. De hecho, hay un pasaje donde él es ungido como rey. Miremos ahí en el capítulo 11, versículo 6. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en gran ira, en gran manera, porque el pueblo enemigo
había decretado que le iba a sacar los ojos al pueblo de Israel. Esto lo encendió. Él tenía el Espíritu Santo de Dios, su pueblo le dolió. Hasta ese momento, Saúl tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo? Que él de pronto bajara esa guardia. Y eso lo hizo fue cuando él es ungido rey. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Cuando de pronto nosotros recibimos un cargo, cuando de pronto nosotros nos promueven, nos ascienden, cuando de pronto viene una aparente bendición, no tenemos la suficiente madurez para seguir dependiendo de Dios. Y esa fue una de las grandes diferencias que existió entre Saúl y entre David. Por eso Dios desechó a Saúl. Por eso David, a pesar de absolutamente todo lo que vivió y todo lo que pasó, David tuvo el corazón conforme a la voluntad de Dios. David definitivamente fue un rey que él nunca tuvo independencia de Dios. Miremos primera de Samuel capítulo 17, versículo 37. Cómo David dependía de Dios para todo. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, y ve y Jehová esté contigo. David definitivamente dependía de Dios y dependía por completo de todo lo que el Señor quería. Ahora, esto no quiere decir que si yo quebranto la ley del Señor, no voy a tener consecuencias. Quiero que quede bien claro. Poseemos problemas con nuestra salvación cuando quebrantamos los principios de Dios, cuando no tenemos la claridad acerca de que Dios es mi papá, cuando no tenemos la claridad acerca de que Dios es mi autoridad y cuando no tenemos la claridad de que yo tengo y debo depender por completo de la voluntad de Dios. Ahí yo poseo problemas, pero también definitivamente poseo problemas cuando quebrantando la ley de Dios, yo me arrepiento, pero las consecuencias están ahí. Dice en segunda de Samuel capítulo 24, yo creo que todos conocen cuando David censa al pueblo. Mire que cuando David censa al pueblo, el mismo Espíritu Santo de Dios es el que le muestra a él en su corazón. Es el que le muestra que había cometido un error. ¿Y quién tuvo que pagar por ese error? El pueblo. Y David clama, David le dice, Señor, no es justo si el que pequé fui yo, Dios. No es justo, Señor, si yo fui el que cometí, yo sí, Señor, yo me equivoqué, Dios. Pero el pueblo tuvo que pagar las consecuencias. Hoy en día nosotros tomamos decisiones equivocadas, decisiones que definitivamente no van conforme a la voluntad de Dios. Nosotros como padres tomamos decisiones erróneas y muchas veces nuestros hijos tienen que pagar las consecuencias. Nuestros hijos tienen que de pronto cargar con ese lastre, cargar con muchas cosas que nosotros fuimos los que produjimos por de pronto la desobediencia, por de pronto no obedecer la voluntad de Dios. Pero Dios quiere en esta mañana que nosotros tengamos en cuenta estos principios. A mí me ministra mucho la vida de David, porque David se equivocó mucho, pero también tuvo su corazón conforme a la voluntad de Dios. Y muestra de ello el Salmo 51. Miremoslo un poquito. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, Señor. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está para siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire la comunión que tenía David. Una de las cosas tremendas que el enemigo coloca en nuestra mente y en nuestro corazón es que tan pronto nosotros cometemos errores, la comunión con el Señor, si bien es cierto, se rompe. La intención de tu corazón y de mi corazón es la que vuelve a restablecer esta comunión. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y sigue diciendo el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué tremendo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta parte de la oración es impresionante. Porque la palabra dice que yo contristo al Espíritu Santo de Dios con mis actitudes, con lo que soy. Y él clamaba al Señor, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Al contrario de lo que de pronto pudo ser Saúl. Miremos 1 Samuel 15 del 20 al 22 para ver nosotros la diferencia de por qué la actitud. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, esto es cuando Dios le da la orden a Saúl de que llegue y acabe con todos los amonitas, que mate al rey, que mate absolutamente todos las vacas, las ovejas y todo. Y Saúlito dice, no, eso es una lástima, todo eso ganado tan gordito, no, eso como lo vamos a matar, dice. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mire la arrogancia con que Saúl responde, ¿yo? ¿Desobedecido? No, antes le estoy haciendo un favor a Dios. ¿Sí ve? Dice, y Saúl responde a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Definitivamente, Dios quiere que nosotros tengamos esa dependencia, esa obediencia y que estemos nuestro corazón, que esté frente al Señor. No podemos seguir andando nosotros desconociendo los principios de Dios. No podemos andar nosotros de pronto viniendo cada 8 días y teniendo, no sabemos si realmente o no somos hijos, no sabemos si realmente o no tenemos esa obediencia, tenemos ese principio de autoridad claro en nuestra vida, pero no ese principio de autoridad por miedo, por temor, sino por amor a Dios, por amor a ese Cristo Jesús que lo hizo todo en la cruz. Y muchas veces de pronto también somos independientes. Creemos nosotros ayudarle a Dios, creemos nosotros Dios que Dios necesita claro, Dios me puede utilizar, puede usarme a mí como instrumento, pero Dios es omnipotente. Él me puede usar a mí o puede usar a cualquiera, puede usar a cualquier persona. Si no estoy yo, estará otro, y otro muchísimo mejor que yo. Si no estoy yo, estará uno mucho mejor que yo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón sea conforme al de David. Un corazón que se duele del pecado, que sea capaz de clamar ante Él, que dependamos absolutamente de Él para poder tomar nuestras decisiones. Que Él sea definitivamente ese Dios, ese Cristo Jesús que gobierne nuestras vidas. No podemos seguir andando en forma independiente. No podemos seguir desconociendo su autoridad. No podemos seguir diciéndole a Él, papito, gracias. Porque si definitivamente desconocemos eso, desconocemos que mi papá, ese papá es el que me tiene aquí, es el que me guía, nuestra salvación puede estar en serios problemas. Mis amados hermanos, yo los invito a que nos coloquemos en pie. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Las naciones tienen que ver su gloria.